nuevamente bienvenidos al tercer día de la Escuela de Verano. Ahora nuestro charlista, con motivo de la conmemoración de los 200 años de Luis de Fourier, es el profesor Sergio Rica. El profesor es profesor de la Facultad de Física y nos va a hablar acerca de la búsqueda de la singularidad de tiempo finito y la solución, como soluciones para la ecuación de Euler. Creo que me faltó un poco el título, pero el profesor lo va a explicar bien. Sí. Un aplauso para el profesor. Primero, bueno, muchísimas gracias. Me parece una excelente iniciativa lo que están haciendo. Espero que, como dijo Rafael ayer, que se perpetúe en el tiempo. Antes que nada voy a decir, porque pensé que estaba escrito aquí, este es un trabajo que es en colaboración con dos estudiantes de física. Uno, el primero se llama Rodrigo Cádiz, que tiene el mismo nombre que el charlista del viernes, pero no es la misma persona. Y Diego Martínez, que está haciendo su magíster. Ambos están haciendo el magíster en la facultad en física. Bueno, hoy día, también tengo que pedir perdón porque Fourier, la palabra Fourier no va a aparecer mucho, la logré meter, pero no es el tema central, digamos, de la charla. Pero ya tuvieron harto el lunes con este joven, con Rafael ayer, y hoy día en la mañana también hubo un seminario que habló mucho de Fourier y mostró cosas muy bonitas a primera hora. Bueno, entonces yo voy a hablar de fluido. Eso es lo primero, voy a hablar de fluido de manera bien vaga para que todos se vayan felices con algo entendido. Luego voy a poner el problema, voy a tratar de hacer un perfil bien matemático, poner el problema para interesarlos. Debo prevenirles que este problema es extremadamente antiguo y mi intuición dice que la cosa, la respuesta final a este problema está dando a luz, ¿ya? Esa es mi intuición. Este problema, o sea, esencialmente lo aborda gente de matemáticas aplicadas, ¿ya? Con teoremas, espacio, cuestiones. Los físicos no somos así, nosotros ennifiamos de otra manera, ¿ya? Así que yo no voy a hacer nada formal, por supuesto. Lo que sí puedo proveer es referencias y cosas por el estilo, no necesariamente en este momento, pero si a alguien realmente le interesa. Y luego voy a mostrar la posible solución en singularidad en esta ecuación de Euler que es para los fluidos. Entonces los fluidos lo primero se muestran en multiplicísimas escalas, desde la escala de una... Estas cosas nunca funcionan, no sé. Qué bueno. Ya. Digamos, desde la escala de una galaxia a la escala planetaria. Aquí incluso hay un poco más de fotografía, que genera una película de la bien conocida mancha roja de Júpiter, que ha sido estable al menos de los últimos 300 a 400 años, entre 300 y 400 años, desde que fue observada por primera vez por Cassini, creo. Eso es una tormenta, que ahí hay un zoom. Ese zoom, el tamaño de esa tormenta, de ese huracán, es más grande que la Tierra, ¿ya? Así que estamos hablando de un diámetro de alrededor de decenas de miles de kilómetros, o sea, por lo menos 20.000 kilómetros. Y es el movimiento coherente de gas en la superficie de Júpiter. Acá hay un huracán terrestre que típicamente tiene escalas que también son 500 kilómetros, 1000 kilómetros, es del orden del tamaño de la Tierra, así como ese huracán es del orden del tamaño de Júpiter igual. Más abajo, esta foto es extremadamente popular ahí de la isla Juan Fernández. Esta creo que corresponde a las Islas Canarias. Hay una isla en la parte ahí y hay viento que viene del noreste y ese viento al
pasar por alrededor de la isla genera pequeños huracanes, eso se llaman vórtices, todos se llaman vórtices igual, son una estructura de vorticidad del fluido, que es el aire en este caso, y que se ve a causa del movimiento de las nubes que funcionan como trazadores y intentemos de nuevo, ahí está, el movimiento de las nubes se ve esta se llama calle de von Karman a todo esto, o sea, es un rastro que queda detrás del obstáculo con vorticidad que es relativamente autoorganizado porque la velocidad no es muy grande. Esto es ya bastante típico, es un salto, una cascada a escalas de metro. Esto de nuevo es a escala de kilómetros, no miles de kilómetros, pero kilómetros, esto es a la escala de metro. Luego pasamos a escalas que son ya de la vía corriente. Este es simplemente el impacto de una gota de lluvia en una piscina, por ejemplo, y estas pequeñas gotitas tienen escalas de milímetros, esto de acá de algunos 5 milímetros en la fotografía. Acá es simplemente un fluido en el cual sobre él camina un zancudo y va generando estos vórtices porque se va ayudando del fluido para caminar, entonces se empuja con estos vórtices. Finalmente, por hablar de múltiples escalas, o sea, pasamos de los años luz, aquí estamos a la escala de Armstrong, esta es la reconexión de vórtices superfluidos observada experimentalmente. El tamaño de los vórtices superfluidos es de algunos Armstrong, alrededor de un Armstrong incluso, no algunos alrededor de un Armstrong. Por lo tanto, tenemos escalas que van desde los 10 a la menos 8 centímetros, ahí ni siquiera sé, 10 a la 20 puede ser, o 30 en la escala galáctica. Así que hay a todas las escalas, lo cual es bastante maravilloso. Y la dinámica que se provee son siempre bastante espectaculares. Desde el punto de vista histórico, me parece que la primera reflexión remarcable sobre los fluidos es la ley del principio de Arquímedes, que data de casi 2250 años. Luego voy a volver a Leonardo da Vinci, porque también tiene reflexiones que son realmente remarcables. Entre otras cosas, observa el movimiento turbulento. Desde el punto de vista, así como Arquímedes, desde el punto de vista más racional, de matemática, digamos, formulación matemática de los fluidos, el primero en avanzar cosas fundamentales, en realidad fue Newton, en el libro 2 de los Principios. Como yo voy a hablar de la ecuación de Euler, les voy a mostrar el paper original de Euler, que establece la dinámica de los fluidos, la llamada ecuación de Euler. Más adelante, Navier y Stokes fundan lo que hoy día se conoce como la mecánica de los fluidos. Navier está en rojo porque también son 200 años, así que... ¿ya? Y hubo en París grandes fiestas el año pasado por el cumpleaños de Navier. Que terminan de introducir una cosa que se llama la viscosidad, que es fundamental en todos los fluidos, que había sido ya introducida por Newton, por supuesto. Luego voy a saltar un poquito, aparece, bueno, no voy a saltar nada, aparece el estudio de este famoso movimiento de vórtices que ya les mostré, que era algo central en la mecánica de fluidos y lo ha sido. En 1883, si uno puede volver para atrás, Reynolds empieza un estudio sistemático sobre la turbulencia y observa la transición a la turbulencia en cañerías, en tubos de transporte, en mangueras, digamos. De manera relativamente paralela y bien independiente de la mecánica de fluidos, lo cual es bastante sorprendente, se empieza a desarrollar ya el siglo XIX, o sea, Cayley y Renard son anteriores a la existencia de aviones. Los hermanos Wright sabían de estos trabajos, ¿ya? Se empieza a desarrollar la aerodinámica, que solamente fue comprendido, fue una especie de vergüenza para los físicos, solamente fue comprendido en los años 20, o sea, 1920, post al desarrollo de la aeronáutica, lo cual es bastante remarcable, porque, y no es
existencia de aviones. Sin embargo, los aviones de Newton, utilizando la teoría de Newton para el arrastre del fluido, no pueden volar, ¿ya? Entonces hubo que entender por qué se volaba, y eso finalmente se entendió, bien que los empíricos, digamos, los aerodinámicos, desarrollaron alas que vuelan sin ningún problema, o planean. Fue solamente entendido a partir de Prandtl, Joukowsky, Kuta, von Karman, ya alrededor de 1920-1930, o sea, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. De manera paralela, estos son estudios matemáticos, dos papers que jamás he leído, o sea, es más, uno de ellos, creo que el de Lichtenstein, está solo en alemán. Tienen que ver con lo que se llama el Regularity Problem, y que les voy a mencionar un poquito sobre de qué se trata. Y ya lleva en un tema que lleva 100 años planteado desde ese punto de vista. Y un gran paper de Jean Leray, que es su tesis de doctorado, publicado en 1964, que busca soluciones, en particular él busca soluciones a la ecuación de Navier-Stokes, que no voy a mencionar qué es lo que tiene detrás. Bueno, los fluidos tienen una gran, como ya dije, una gran cantidad de panorama, o sea, hay un zoológico de fenómenos, pero digamos, el oso panda del zoológico es la turbulencia, que hasta el día de hoy no ha sido entendido, y de nuevo, gran vergüenza para los físicos. La más grande, el mayor entendimiento a la fecha fue hecho por un matemático, y no es más que un análisis dimensional, un análisis dimensional, y fue realizado por Kolmogorov el año 1941. Digamos, no, hasta el día de hoy no se ha pasado más, o sea, ahí evidentemente hay comprensiones posteriores, pero no se ha llegado a tener una teoría de la turbulencia, como si hay una teoría de la electrodinámica o de la mecánica cuántica o así. Uno no sabe bien por qué por qué, o sea, cómo caracterizar bien de manera analítica la turbulencia. Y probablemente algo está relacionado este tema de la turbulencia con el problema de singularidades que voy a mencionar, y voy a mencionarlo en el momento que corresponda. Bueno, ¿por qué dije Leonardo da Vinci? Bueno, todos conocen a Leonardo da Vinci, la mayoría como pintor, quizás, como el pintor más grande cuadro que existe en la humanidad, digamos. Ahora, él trabajó en cosas de ingeniería, probablemente muchas de ellas no son realistas, helicópteros, cosas por el estilo, pero en esta disciplina, la verdad es que, bien que lo de la turbulencia no lleva muy lejos, sí lo lleva lo que se llama el códice del vuelo y los pájaros, creo que eso, ¿no? Donde acuña esta frase que a mí me parece extremadamente interesante, porque él se da cuenta que el movimiento de un pájaro es muy similar al movimiento de un pez bajo el agua, ¿ya? Es decir, si yo quiero comandar un bote, tengo una especie de instrumento acá, un timón, y con esto yo lo comando. Bueno, los aviones también tienen que tener un timón, o dos, en realidad uno va a subir y bajar, y otro va a ir izquierda y derecha, solamente izquierda y derecha, para poder controlar el movimiento. Y eso lo entendió Leonardo, o sea, él entendió algo que en física es súper importante, que se llama una unificación, es decir, amalgamar dos disciplinas en una sola. Es decir, no hay una mecánica de fluidos de aire, ni tampoco hay una mecánica de fluidos de agua, hay una mecánica de fluidos, ¿ya? No, por ejemplo, Maxwell amalgamó la electricidad, el magnetismo y la óptica. La electricidad era una cosa antes de 1879, el magnetismo otra cosa, y la óptica otra cosa. Y Maxwell los puso en una sola teoría, y esa teoría en un libro, y listo, terminó. Y así sucesivamente existe la mecánica y la termodinámica, en fin. Y Leonardo ya se dio cuenta que había una especie de amalgamiento para todos los fluidos.
bueno, aquí están nuestras ecuaciones de Euler. Primer comentario histórico, es la segunda ecuación de derivadas parciales escrita en la historia. Se la voy a mostrar, está aquí, esto es textual de la librería francesa donde ustedes pueden sacar todo tipo de paper antiguo. Esto es una fuerza externa que yo voy a eliminar en todos los cálculos futuros, o sea, en todo el desarrollo futuro. Esto es una fuerza externa, en realidad una aceleración externa. Estas son las fuerzas de presión. Ustedes ven aquí la derivada de la presión respecto de X. 1 dividido por ρ, que tiene que ver con Arquímedes, esencialmente. Entonces, estas son las fuerzas de presión. Esto es la componente X, Y, Z. Acá tengo la aceleración según X, que tiene 4 componentes. Tiene la aceleración por la derivada de U respecto al tiempo, y los términos que se llaman advectivos o convectivos, o de transporte, o no sé cómo, tienen muchos nombres, que se escriben U por dU de X, V por dU de X, W por dV, etc. Se entiende que esta es la velocidad a lo largo de X, la velocidad a lo largo de Y, W la velocidad a lo largo de Z. ¿Ya? Y la única modificación que se ha hecho a esta ecuación después de 250 años es que aparentemente había gente que no se le enredaba la vida saber que las derivadas eran derechas y esta derivada no derivada respecto de X, sino que, bueno, entonces se inventó la derivada parcial, digamos, que realmente esto y a esta versión que es un poquito más económica, porque tiene notaciones, es exactamente equivalente. ¿Ya? La primera ecuación, por otro lado, la primera ecuación, la primera PDE de la historia es la ecuación de ondas que la escribió Taylor, el del desarrollo Taylor. Pero la ecuación de ondas es muy fácil, está más interesante. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es el problema de regularidad? Entonces, dada la ecuación de Euler, ¿ya?, con la condición suplementaria de incompresibilidad, que se supone que B tiene que ser divergencia nula, X en todo R3, el tiempo de todos los positivos, ρ evidentemente es constante, así que incluso podemos olvidarnos, ponerlo igual a 1. Y si la condición inicial es derivable, para mí smooth es derivable infinitamente, ¿ya?, en todo punto. Y evidentemente incompresible, o sea, de divergencia nula. Y además, si esa cantidad E, que voy a mencionar un poquito más adelante y que igual les puedo contar, que se llama energía cinética, es acotada, entonces si uno tiene toda una condición inicial suave con energía acotada, la pregunta es si puede esta solución V de xt en el futuro diverger, o algo un poquito, quizás esto puede que no pase, pero o que sus derivadas o algún par de derivadas diverjan. ¿Ya? Las derivadas de la velocidad son un ente bien conocido en mecánica de fluidos, se llama la vorticidad, y usualmente uno mira la vorticidad como el elemento que va a diverger, y es el que yo voy a mirar un poquito más adelante. Pero podemos dejar la posibilidad que la velocidad diverja. ¿Ya? Bueno, la energía, esa energía E que está escrita en rojo, hoy día en la mañana creo que se mencionó, efectivamente, hoy día en la mañana se mencionó la energía en la ecuación de KdV, que era una ley no de conservación, pero que de disipación de energía, era a causa de que existía una disipación, había un W por ahí a la izquierda. Bueno, acá esa energía E no es disipada, es conservada. Es decir, yo parto con una energía E que vale 1.38, va a ser 1.38 siempre, a pesar de que pueda existir esto. Y a pesar de que pueda existir esto, les voy a dar un ejemplo de un sistema mecánico que conserva energía, pero tiene una divergencia. Un ejemplo simple, así como los ejemplos hamiltonianos, como hemos visto en las charlas que son al final de la tarde. Este es el ejemplo simple que en los cursos de física podrían haber estudiado. Esta es la caída de un cuerpo por la acción de la fuerza gravitacional Gm dividido por r², o sea, E1 dividido por r². ¿Ya?
Entonces, para hacer un cálculo simple, uno se puede poner en una situación en que, bueno, esta caída, este es un cuerpo que satisface las leyes de la mecánica, por lo tanto la energía es conservada, que está escrita en rojo, y que uno, si E igual a 0, esta cosa yo puedo calcular fácilmente R en función del tiempo y darme cuenta que, perdón, esto está malo, es menos 2/3. Que no, está bien, es más 2/3. Que R tiende a 0, por lo tanto la energía mecánica V tiende a infinito, por lo tanto la velocidad, la derivada de R respecto al tiempo, tiende a infinito, ¿ya? Así que esta es una situación en que este cuerpo verde cae divergiendo su energía potencial a menos infinito, pero por otro lado divergiendo su energía cinética a más infinito, de tal manera que la energía siempre es conservada. Ahora, este cálculo, que bien inocente como función final, sale exactamente de esto, se puede derivar solamente por análisis dimensional. Si ustedes se acuerdan de las leyes de Kepler, la ley de Kepler de las áreas, de los períodos, R cubo proporcional a T cuadrado, tiene exactamente el mismo escalamiento. Aquí falta un GM que poner, pero no es una cosa muy importante. O sea, sí importante, pero no tanto, ¿ya? Así que esta cosa que se puede resolver exactamente de la ecuación roja con el buen perfactor, aquí hay falta unas raíces, por supuesto, que se puede resolver exactamente, es un poquito más robusto que solamente para el caso de energía cero. Si yo tengo una energía inicial que es diferente o una condición inicial que no satisface energía cero, igual va a pasar esto, ¿ya? Y eso hace que todas las condiciones iniciales, en realidad, para esa ecuación, tal como está escrita ahí, todas las condiciones iniciales vayan a cero, R vaya a cero, con la misma dependencia, o sea, un T estrella, que no lo podemos determinar de manera fácil, y un exponente T estrella menos T a la potencia 2/3. 2/3 siempre va a ser el mismo, es universal. El prefactor acá y el valor de T estrella, que va a depender de la condición inicial, eso no lo podemos determinar, ¿ya? Y en ese sentido, esta dinámica tiene un carácter bastante universal. Yo siempre voy a caer en esa variante T estrella menos T a la potencia 2/3. Y la manera de verlo es súper fácil. Uno hace un ansatz, ¿ya? Lo pone ahí arriba y se da cuenta que la única manera que el lado izquierdo y el lado derecho sean iguales es que este tipo tiene que ser igual a ese tipo, y eso me da nu igual 2/3. Además puedo calcular el A, así que puedo calcular aquí el prefactor que había que poner, ¿ya? Y evidentemente eso no es una solución exacta, no va a ser una solución exacta del problema, porque si yo pongo una condición inicial diferente, voy a obtener, o sea, no, dicho de otra manera, es para una condición inicial extremadamente particular. Si yo parto con una condición inicial diferente, esa no va a ser la solución exacta, pero cerca de T estrella igual T sí se va a comportar de esta manera, ¿ya? Que es un ejemplo clásico de la mecánica, que es relativamente fácil, donde uno puede, creo yo que es fácil, ver que hay singularidades en tiempo finito. Y yo hablo cualquier cantidad y ya se me ha ido la mitad del tiempo. No les voy a mostrar este otro ejemplo, solamente el primero, ¿ya? El primero es el pinchado de una gota, ya cuando uno cierra mal el agua de la llave, sucede que hay un cambio topológico que se pasa de la primera secuencia de fotografía hasta la quinta. Justo la quinta es el momento crítico en que se pincha la gota, y que ahí está mostrada cuál es el perfil del angostamiento del canal, digamos, del filamento, y se puede demostrar que la velocidad según el eje Z, o sea vertical, diverge, como ustedes pueden ver en este caso, de esa manera, con una raíz a la 1/2. Es un resultado que sale también del análisis dimensional, y es para fluidos viscosos, ¿ya?
¿Cuál es la gran diferencia con respecto a lo que voy a hablar yo? Es que en este caso es la geometría la que me fuerza la singularidad. ¿Ya? Es el hecho de tener una interfaz. Había otro ejemplo, uno muy famoso, otro menos famoso, explosiones y cosas así, que todas satisfacen análisis dimensional y realmente es algo que análisis dimensional, satisfacen singularidades del tipo de las anteriores mostradas. Hay muchas ecuaciones derivadas parciales que satisfacen singularidades, por ejemplo la gravitación tiene singularidades descubiertas por Penrose. Ya, volvamos a las ecuaciones de Euler. Ya dije que era la segunda PD, así que eso no tengo que decirlo. Tiene una cantidad de simetría, a los físicos nos interesa eso. Una cantidad de simetrías muy importante, traslación, rotación, una simetría de escalamiento. Y una muy importante que hay que siempre acordarse, que la física tiene que ser, la física clásica tiene que ser invariante galileana. Tiene a su vez un gran número de cantidades conservadas, como la energía. Una que no es muy conocida, que se llama la circulación, que fue demostrada por Lord Kelvin, que es una que no voy a hablar de ella en particular, pero que satisfacen los fluidos perfectos, ¿ya? Que está ligada a la vorticidad. Otra tampoco muy conocida y muy útil en magnetohidrodinámica, que se llama la helicidad, que es una cantidad equivalente al linking number en geometría. También cosas estándares en física como el momentum lineal, bueno, la vorticidad, cosas así. Y la pregunta que hace, que relaciona esto también con turbulencia, ¿qué hace que estas ecuaciones sean tan difíciles? Que por ejemplo, regularity problem todavía no esté satisfactoriamente asentado. Es que estas ecuaciones de Navier-Stokes, de Euler y también Navier-Stokes, que son muy parecidas, son no locales, ¿ya? Si ustedes cuentan, aquí yo tengo 3 velocidades, una presión, 4 variables, y 3 ecuaciones para B y una cuarta ecuación, así que está bien, tengo 4 y 4, ¿ya? De esta ecuación yo puedo tomar divergencia, acá se me va ese término, aquí me aparece un laplaciano, me va a aparecer una ecuación de laplaciano de P igual a algo, porque este término no va a ser igual a 0, va a ser un laplaciano de P igual a algo, derivadas de B, por supuesto, que hay que resolver, y una vez que yo he calculado eso, que se calcula vía la inversión del laplaciano, o sea, solución de la ecuación de Poisson, yo reinyecto P acá y me queda no lineal en P, me queda una ecuación, perdón, no lineal, no local en P. Entonces es una ecuación que es no local por este término, por ese término no local y no lineal, y por este término es a la vez no local y no lineal, ¿ya? Y esa circunstancia que es muy difícil de manipular, ¿ya? Hay ecuaciones no lineales, como por ejemplo la ecuación de Schrödinger no lineal, que hablaron en las primeras charlas de, por ejemplo, superconductividad, que sí ha podido establecerse que hay singularidades a tiempo finito, una ecuación conservativa, hamiltoniana, que tiene todos los pergaminos de la ecuación de Euler, pero es local. Entonces, ha podido ser establecido que tiene singularidades en tiempo finito, que son autosimilares, etc. O sea, el tipo de soluciones que yo voy a tratar de proponer ahora está bien discutido. Ya, aquí voy a ser bastante rápido. Como dije, la historia de esta búsqueda es relativamente larga. Hay ciertos hechos que han cambiado. O sea, primero hubo una aproximación a pasar estos problemas geométricos, es decir, los fluidos se representan como filamentos de vorticidad, como hojas de vorticidad. Tratemos de estudiar las hojas de vorticidad y los filamentos y ver si vemos singularidades ahí. Eso se hizo a finales de los 70, los 80. En los 80 también hubo un gran auge computacional y esencialmente mucho del porcentaje de la CPU de los computadores fue utilizado en
también en hidrodinámica y en parte para estudiar este tipo de problemas. Hay un review de Gibbons que lo hizo para los 250 años de la ecuación de Euler, en 2007, que resumía esencialmente mitad a mitad los que decían que sí había singularidad y los que no había singularidad. El año 2014 hubo una simulación numérica de Howe, de Caltech, que muestra evidencia de un blow-up en la ecuación de Euler axisimétrica, que es la que yo voy a mencionar, pero en el borde del dominio, ¿ya? Ha habido cosas teóricas que los cuales no voy a mencionar. Sí voy a mencionar este paper que a mí me parece muy importante del año 2021, que encuentra una solución singular, pero lamentablemente la condición inicial es singular ella misma, por lo tanto no entra dentro del problema del regularity problem. Y hace unos 2 meses, 3 meses, estos papers, de nuevo, son papers de 100 páginas. No sé por qué los matemáticos tienen papers de 100 páginas. No sé si alguien me puede explicar. Los físicos escriben papers de 10 páginas. 10 era 1. 100 páginas. Y son bastante difíciles de seguir. Este paper de Chen y Howe demuestra, ya ahora ocupando lo que es el lenguaje matemático, no computación, que la ecuación de Euler axisimétrico con un borde tiene una singularidad en el borde. ¿Ya? La singularidad es generada por el borde en el fondo. Lo que yo voy a hacer es inspirarme en este trabajo, una aproximación que propone el Jindy, y proponer una solución. Yo no demuestro nada, por supuesto. Proponer una solución para estas ecuaciones axisimétricas de Euler, no en el borde, sino que en el origen. ¿Ya? Algo así como un átomo, si ustedes quieren. Les voy a mostrar una figura que creo que hable por sí sola. Me voy a saltar esta parte. Esta es la contribución del ERE, que la motivación también me la voy a saltar. Ya, ahora se pone un poquito más pesado. Estas son las ecuaciones de Euler axisimétricas. Bueno, y ahí te van a decir, hizo trampa. Yo tenía 4 ecuaciones y la presión, 5. ¿Qué es lo que pasó entre medio? Bueno, yo eliminé la presión, cosa que se puede hacer siempre. Para eso uno toma rotacional a las ecuaciones y rotacional de un gradiente cero, así que se va la presión. Me queda una ecuación para vorticidad, que es la primera. ¿Ya? La segunda ecuación para B phi viene de las ecuaciones de Euler, no hay ningún problema, viene de las ecuaciones de Euler, porque si es axisimétrico, no hay variaciones a lo largo del ángulo, ahí hay un dibujito de este ángulo phi, por lo tanto el término gradiente de presiones a lo largo de phi era 0, entonces acá está el gradiente de presiones, pero es 0, así que no cuenta, y con eso puedo reducir mi problema solamente a 2 ecuaciones. La condición de incompresibilidad se cumple de manera automática introduciendo un campo auxiliar. Es muy parecido a lo que ocurre en el magnetismo, que uno introduce el campo vectorial A, ¿ya? Entonces uno tiene divergencia de B, campo magnético igual a 0. Para eso digo yo que entonces campo magnético es un rotacional de A. Acá es lo mismo, como estamos en coordenadas cilíndricas, esta cuestión es un poquito más complicada nomás, y uno define esta función psi, que en mecánica de fluidos se llama string function, y que satisface una ecuación tipo Poisson. Tipo Poisson porque hay un signo menos, y ese signo menos está bien, no es que me haya equivocado al escribirlo, está bien. ¿Ya? Este es un signo menos. Entonces esta ecuación tipo Poisson es la localidad en el problema de ahí arriba, es decir, yo tengo que calcular psi de manera no local en función de omega, introducir psi aquí y acá y reemplazar allá. Ustedes ven que es un problema que parece fácil, pero no lo es tan fácil cuando uno ha introducido las cosas donde corresponde. Bueno, ya hay condiciones de borde que no voy a discutir. Es importante que ustedes siempre estén conscientes que las ecuaciones, las condiciones de borde son tan importantes como las ecuaciones. Lo mismo hoy día en la mañana en el curso
¿ya? Así que evidentemente hay ciertas condiciones de borde. Y voy a hacer uso de esta aproximación de este señor Al-Jindi, de Duke University, en la cual la no localidad que resulta que se puede escribir, este psi se puede calcular formalmente en electromagnetismo, se llama la ley de Biot-Savart. Uno puede aproximarla y solamente por algo que es, ustedes ven la velocidad radial, es proporcional a R, aquí, ¿ya? Proporcional a R por un L, que es una función, y la velocidad Z es proporcional a Z por el mismo L, y este L es el que tiene la información no local. Ustedes ven, yo reduje la no localidad, que es algo así como un kernel de Coulomb, de Coulomb, o sea, de 1 dividido por R, la reduje a una cosa que es bastante más simple, y eso me permite escribir las ecuaciones de la página anterior de una manera más concisa, pues gran parte de los términos, esto es bastante simple, R de ADR, además es bien elegante porque no tiene escala. ¿Ya? Aquí está este L que está allá, todo depende de omega. Aquí está Bφ que está acá, no hay ningún problema, o sea, está todo, en esta misma transparencia está todo, y la única cosa que termina por cerrar el problema es que ese L es una integral no local de omega, y eso me voy a saltar el Jindi, y la motivación, eso lo resolvemos usando Fourier. Ahí llegó Fourier. Aunque parece decir spherical coordinates, no olvídense de esa palabra, simplemente expandimos esta función omega que está acá y la función phi en la base de Fourier, que tiene una complicación, una pequeña complicación, ya un poquito dibujito puede ser útil, una complicación de que hay simetría par respecto, esto de arriba es exactamente igual a lo de abajo, con signo cambiado, es decir, esto que gira en esta dirección, abajo gira en la otra dirección, ¿ya? Entonces, esta línea de acá es una línea nodal, por lo tanto, mi función de base tiene que tener ese 2 ahí, tiene que tener ese 2, ¿ya? Si uno quiere considerar flujos generales, la verdad es que la aproximación integral de Biot-Savart que yo les presenté en rojo, esa integral no local de omega, se complica un poquito. Bueno, y ocupando Fourier es bastante simple derivar el sistema del sistema anterior, llegar a este sistema de ecuaciones. Ahora sigue siendo derivadas parciales, pero cada vez ha ido perdiendo el carácter más bien no local, lo pierde. El L se puede evaluar como una suma de estos lambda, que está en la no localidad aquí, pero lo defino de una manera diferente. Ahora la no localidad viene dada por esencialmente una ecuación diferencial casi ordinaria, porque solo depende de derivadas de la coordenada radial. Entonces el L queda expresado en términos de estos lambda, que a su vez queda expresado en términos de estos omega, que es lo que yo quiero buscar. Así que tengo una ecuación a derivadas parciales para este omega, otro para este W, que es la otra amplitud, que son bastante más amigables, además hay condiciones de borde, por supuesto. Y ahora viene el ansatz autosimilar, que es lo que ha ayudado a resolver el problema del pinchado de la gota, la explosión nuclear, la implosión nuclear, bueno, y muchos otros más, ¿ya? Y que hay partes que se adivinan por análisis dimensional y hay partes que no se pueden adivinar por análisis dimensional. Omega tiene que ver con la vorticidad, es la amplitud de la vorticidad. La vorticidad en física tiene unidades de 1 dividido por segundo, ¿ya? Porque es rotacional de una velocidad, entonces tengo metros dividido por segundo, dividido por un gradiente, me queda 1 dividido por segundo. Sí, tiene que ser así, no puede ser de otra manera, ¿ya? La variable W está definida de tal manera que también tenga que ser así, está definida ahí. Ustedes ven que yo saqué un ρ acá, ¿ya? Entonces yo digo que V es una longitud por esta otra cosa. Entonces como esto es una longitud, acá tengo que tener 1 dividido por segundo. Todos los W tienen las mismas unidades, ¿ya? Así que no puede ser otra cosa. Y el lambda está relacionado vía una ecuación diferencial ordinaria nomás con el omega, así que va a tener que tener esta dependencia. ¿Y dónde está la nueva
la parte no, que yo no soy capaz de ajustar por análisis dimensional, viene dado por este exponente de acá. Yo no soy capaz de decir que esto va a ser 3 medios, como hice por ahí, en ese problema gravitacional, ni un medio, como era el caso del pinchado a las gotas, creo que era un medio, ya ni siquiera me acuerdo, sino que tengo que suponer un nu, que es cualquier cosa. Y eso hace que este problema sea diferente. No es una novedad, ya que esto existía en las soluciones autosimilares de ecuaciones de derivadas parciales, se llaman autosimilitudes de segunda especie. La implosión nuclear, lo que se ocupa para hacer una bomba de hidrógeno. Ya yo tengo yo creo que plutonio también. Yo hago una implosión que luego rebota y explota. La implosión satisface unas ansas de este mismo tipo con un nu, que finalmente es un número, es una solución de la ecuación derivada parcial. Entonces, poniendo este ansas en la ecuación anterior, realmente no lo voy a hacer, se obtiene un z ahora. ¿Y dónde vino la simplificación? Inicialmente era una ecuación de derivadas parciales no local, no lineal, con varias variables, c, coordenada radial, ángulos, los ángulos tenía coordenada radial y z, que los cambié en coordenada esférica, un ρ y ángulos, bueno, pero era no lineal, no local, pero e de b. Ahora es una ODE, no lineal, pero local, porque ya maté la no localidad. La no localidad está en esta condición de acá. O sea, yo puedo siempre verla como que h es la integral de f. Y poner aquí en L, donde están los h, esa integral de f. ¿Ya? Pero visto así, es simplemente un sistema dinámico. ¿Y dónde está la complicación? Es un sistema dinámico. ¿Dónde está la complicación? Está infinito. O sea, yo tengo que suponer que tengo todas las amplitudes de Fourier posibles, y eso es complicado, por lo menos para mí. Supongo que para todo el mundo. Hay un set de condiciones de borde que tienen que satisfacer cuando esta variable autosimilar, que es igual a ρ dividido por tc menos t, va a infinito, ¿ya? Que son bastante bien definidas, no estoy trampeando ahí, ¿ya? Entonces, lo que yo hago ahora es cambiar esto por un problema de sistemas dinámicos, ¿ya? Y en los 2 minutos que me quedan, creo que hasta 10 para, ¿no? Una cosa así. En los 5 minutos que me quedan, les cuento cuál es el fin de la historia. Entonces yo cambié el problema anterior por un problema de sistemas dinámicos, y lo primero que me doy cuenta es que cuando uno tiene un sistema dinámico es siempre importante estudiar algunas cosas. Una de ellas son los puntos fijos, ¿ya? Es decir, los puntos donde f' se hace cero. ¿Qué es lo que obtengo? Bueno, y es más o menos relativamente fácil, pongo f' igual a 0. No me va a quedar otra que f sea 0 y g sea 0. Así que tienen que vivir en este eje. Pero el h puede ser cualquier cosa, ¿ya? Porque no entra en ningún lado acá. Este h, ustedes ven, lo derivo, o sea, f tiene que ser 0, h puede ser cualquier cosa. El L va a tener la cualquier cosa ahí, pero está multiplicando un g o un f, así que le da exactamente lo mismo. Los puntos fijos son de estos dos tipos. El caso particular que satisface las condiciones de borde asintóticas que yo mencioné hace un segundo es f igual g igual h igual a 0, el origen, para todo n, para toda amplitud de Fourier. Y este otro punto de acá, que es f igual a g e igual a 0, pero el h distinto de 0. ¿Ya? Este h de esta ecuación diferencial de acá. Esa es una de las cosas que importan en los sistemas dinámicos, y hay otra cosa que importan, por lo menos deben haber más quizás, que son los puntos críticos, es decir, cuando lo que está multiplicando al f' se puede hacer 0. Bueno, y lo que está multiplicando a f' es nu por esta letra, más L por esta matriz, bueno, por esa matriz B de ahí, ¿ya? Entonces, estudiar ese punto son importantes, porque si mi trayectoria en el sistema dinámico, recuerden que esta cosa hay que ver en un sistema dinámico, yo ahí hablo de 3 de n variables, pero n es infinito. Mi trayectoria, si va a atravesar esta variable, no la puede atravesar fácilmente. Puede atravesarla la puede atravesar de algunas maneras, pero la verdad es que lo que hemos observado numéricamente, sobre todo
observado numéricamente, es que las buenas trayectorias son situaciones donde la condición inicial está debajo de esta variedad crítica, que en este caso es un plano, se puede escribir como un plano que es relativamente fácil ver. Entonces, la solución a mi problema, y esto es realmente transversal a todos estos problemas de autosimilitud, es encontrar dado estos h, o sea, perdón, no dados, por encontrar estos h y por encontrar el nu, ese nu de ahí, que es muy importante ese nu, encontrar esos h y encontrar esos nu de tal manera que existe una trayectoria que se llama heteroclina, que parte de un punto fijo inestable a un punto fijo estable, ¿ya? Bueno, y eso se puede hacer numéricamente. No es tan fácil, no es tan difícil tampoco. No es tan fácil. Puede ser difícil para el caso n igual a 2, es relativamente fácil, que es refome, porque son dos amplitudes Fourier. Y uno encuentra el número nu igual a 1.34, ¿ya? Eso es lo que encuentra. Las soluciones satisfacen esta cara. La variable h son los colores verdes, ¿ya? Este es H1 y este es H2. Entonces H1 es constante y luego evoluciona y hace unas cosas. Y el H2 es constante, evoluciona y hace otras cosas. Todas las otras variables, la roja por ejemplo, que son las F, parte hace una evolución y van a cero, ¿ya? Las otras lo mismo. Y bueno, esto es en escala logarítmica, que tiene una cierta relevancia, digamos, sobre todo para darse cuenta de si estos exponentes, digamos, son importantes. Estos exponentes están ligados al nu, ¿ya? Pero no es importante. Y esta es la trayectoria heteroclina. Aquí están los planos críticos. En realidad hay dos. Para n igual a 2 hay 2. Para n igual a 3 creo que hay 3. Y n igual a 4, 4, así sucesivamente. Entonces la heteroclina parte de un punto y muere en otro sin ningún problema, sin tocar los planos. Y satisface, digamos, el problema, ¿ya? Entonces, como siempre tiene que haber un mensaje para la casa. Este es el mensaje. Existe esta solución para n igual a 2. Desafortunadamente no hemos encontrado soluciones para n igual a 3, 4, 5, 6, etc. Satisfactorias. Hemos encontrado soluciones para n igual a 1, pero las descarto porque no son smooth. Esta solución sí son smooth inicialmente. Entonces, si yo fuese matemático trataría de demostrar lo siguiente. Dado una solución que vive en la vecindad de esta, una condición inicial que vive en la vecindad de esto y de esto, lo que yo creo, y aquí hablo ya en el lenguaje vago de las creencias, es que la ecuación de Euler me lleva a un atractor que está caracterizado por la solución autosimilar encontrada. ¿Qué pasa si estoy un poquito más lejos? En particular, ¿qué pasa si agrego un nodo de tal manera que hubiese un modo de Fourier 3, por ejemplo? Bueno, lo más probable es que no sé responder ahí. Lo que a un físico le gustaría es que un gran número que mi vecindad, mi neighbor, sea extremadamente grande de tal manera que yo siempre, toda condición inicial, que sea smooth, que conserve energía, etc., caiga en esta solución autosimilar que es una especie de atractor, ¿ya? Pero no he sido capaz de encontrar soluciones más variadas que esta, así que el resultado es un poquito más modesto, o infinitamente más modesto, y que lo escribo de esta manera, o sea, soluciones que están cercanas a algo que se parece a esto, es decir, pequeñas fluctuaciones, por supuesto, sobre todo el número, que esto es positivo, esto es negativo, que no haya un negativo acá y un positivo acá, digamos, una cosa, digamos, que no sea muy audaz respecto de las variaciones de esta. Yo pienso que hay una probabilidad grande que la evolución inicial evolucione a la solución autosimilar propuesta.
con ese exponente 1.32 que se ve ahí. Entonces, no voy a decir, me pasé 2 minutos, no voy a decir mucho más, cosas que el mensaje, la metodología, digamos, de ocupar, es hacer aproximación a la ecuación original, que la hacen un poquito más local, ¿ya? O sea, la no localidad más gentil. Lo segundo, expandir en Fourier, que me cambia mi sistema de ecuaciones derivadas parciales, me lo cambia en un set de ecuaciones diferenciales ordinarias, que me permite ocupar al menos las técnicas de sistemas dinámicos. Finalmente existe este exponente nu, que es algo así como un eigenvalue no lineal, es decir, es seleccionado por la ecuación misma. Y ciertas cosas que se pueden hacer, modificaciones relativamente fáciles, en vez de ocupar Fourier, aquí Fourier, ocupar Legendre, que es mucho más adaptado para geometría esférica. Cosas que me hubiese gustado a mí que hubiesen pasado es que si yo hubiese buscado soluciones cercanas, con condiciones cercanas a la ya encontrada, para n igual 4, por ejemplo, o n igual 8, hubiese sido fácil encontrar soluciones en esa vecindad. Digamos que hay una especie de convergencia de esta jerarquía infinita y no la hemos encontrado. Cosas que hay que hacer, evidentemente, estudiar la estabilidad de esta solución. Yo dije que esto cae en un basán de atracción, pero eso es una mentira, pues eso es lo que yo quiero. Habría que demostrar que hay un basán de atracción. Y un reparque bastante, es más técnico y no tan importante. Ya, gracias. Muchas gracias, profesor, por la presentación. ¿Hay alguna pregunta para el profesor? ¿Cuál sería como el camino para demostrar que efectivamente hay soluciones que llegan a esta solución a la estructura propuesta? ¿No? A ver, sí, hay algo que yo no dije. Yo tengo una ecuación de derivadas parciales bien complicada inicialmente y estamos hablando de mostrar que hay una singularidad. Entonces pueden haber muchas maneras de ver esta singularidad. Yo elegí una muy particular, que es la del RE, de buscar soluciones autosimilares, que es una cosa completamente... o sea, en el universo de todas las posibilidades, elegí una, que ha tenido éxito en muchos otros problemas similares, pero no en la ecuación de Euler, ¿ya? Entonces, yo elegí un camino, y ese camino está lleno de aproximaciones que no me han permitido mostrar, que me han permitido encontrar una solución, y estoy súper feliz con esa solución, si no, no habría hecho seminario, ¿no? Pero no me han permitido mostrar que haya otras soluciones que se parezcan bastante a la primera, pero con un n con más y más modo. No sé si es un problema técnico, es decir, para resolver ecuaciones diferenciales, si yo tengo que resolver aquí hay 3n ecuaciones diferenciales, n igual 2 son 6 ecuaciones diferenciales, no es tan difícil. Bueno, al pasar a n igual 10, pasamos a 30, quizás ahí, no sé si es un problema técnico desde ese punto de vista, ¿ya? O es un problema ya fundamental, que eventualmente el sistema nunca va a converger. O sea, cuando yo tengo la serie de Fourier, nunca va a converger a algo que sea aceptable. Eso es lo que no sé, ¿ya? Y no tengo, yo no tengo esas metodologías para saberlo. Por eso lo comento, digamos, para si alguien se interesa. Si no funciona hay otras alternativas, creo yo, posibles todavía, pero no voy a seguir por lo menos por un tiempo, o sea, un año, digamos, buscando, tratando de que ojalá Legendre, la base de Legendre, me dé un problema que sea más fácil de manipular que esta base de Fourier. Cuando sean los 200 años de Legendre, ahí se lo puede. Pero no tengo un camino, así un camino trazado como... No, lo desconozco. Tú mencionaste entonces que esta hipótesis o condición de autosimilitud Sí. es un posible camino para conseguirlo. Sí. ¿Se
¿Se han encontrado otras soluciones Yo diría usando otras ya. soluciones? Tanto el Jindy ocupa el mismo camino. ¿Ya? A diferencia del Jindy, él hace un término cero que sabemos que no podemos hacerlo cero, y para hacer todas sus aproximaciones requiere poner una condición inicial que creo que se llama C alfa, o sea, no sé, pues, R que es singular como R al alfa, luego la derivada, perdón, no es singular, va como R al alfa, luego su derivada es singular. ¿Ya? Entonces él parte de condiciones iniciales que no son suaves, ¿ya? Pero ocupa el mismo camino. Y de lo poco que vi este paper de Howe, que aparentemente él sí demostró, ¿ah? Él también ocupa el mismo camino de soluciones autosimilares. Pero uno puede ocupar otros caminos. Hay un viejo problema en mecánica de fluido que no sé si lo resolvió Riemann, que es el de la formación de un shock. Ahí se ocupa otro camino en el cual yo vía características demuestro que en algún momento hay una derivada que se vuelve infinita, digamos, que es alternativo, digamos, o sea, no necesariamente pasa por estos ansatz autosimilares. Pero entonces, ¿no es cierto, no se ha demostrado que toda solución singular es necesariamente autosimilar? No, a ver, hasta la fecha hay una solución singular, que es la del Jindy, que no satisface los criterios de condición inicial, porque no es smooth. Así que esa está bien, es un paso, pero no entra, no tiene ticket. La nueva solución de Howe, que acaba de publicar en octubre, aparentemente, según el abstract y todo, da toda la impresión de que esté todo bien, ¿ya? Así que esa sería la primera solución demostrada matemáticamente, solución singular de las ecuaciones de Euler, siguiendo soluciones autosimilares, pero es una solución que es singular en el borde, o sea, yo tengo que tener un borde, y eso, bueno, a mí en particular no me gusta, porque yo creo que la turbulencia puede ser caracterizada por estas singularidades. Son como la turbulencia, que son bursts, son chispazos intermitentes de alta vorticidad que se observan. Podría ser como consecuencia de que la ecuación de Euler las tiene y la viscosidad no es capaz de regularizarlas, por ejemplo. No es capaz de... O sea, queda esa huella, queda esa traza. Y para eso uno no quiere que sea en el borde, no quiere que esté en el bulbo. ¿Alguna otra pregunta para el profesor? ¿No? Entonces, un nuevo aplauso para el profesor